Seguir con la lista de autores que tenemos para cerrar nuestro curso, vamos a escuchar a Fátima, quien nos va a presentar a grandes rasgos en esta media hora que tenemos para cada una, a platicar de dos autores que son alumnos, literal discípulos, generacionalmente la segunda generación de estudios de comunicación y cultura. Hay muchos autores más, pero ellos son muy representativos porque son dos mexicanos, uno de Guadalajara, que es Rosana Reguillo, y José Manuel Valenzuela Arce del norte del país, del Colegio de la Frontera Norte. José Manuel Valenzuela Arce de Sociología y Rosana Reguillo, que viene, ella estudió biblioteconomía como licenciatura y después hizo la maestría en Comunicación y Cultura y después ya el doctorado en Sociología. Porque en su tiempo no había doctorado en comunicación y en aquel momento, cuando ellos estudiaron el posgrado, pues estaban de moda los estudios culturales. Entonces, ellos fueron la primera generación, después de Martín Barbero y Gerd Canclini, que se dedicaron a estudiar a los jóvenes como objeto de estudio. Muy bien, bienvenida Fátima, te escuchamos. Ok, bueno, a ver, les voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Ok, bueno, justamente como nos dice Samuel, estos dos autores, su objeto de estudio son completamente los jóvenes y varias temáticas que los atraviesan, como lo son el narcotráfico, la cultura popular, también la música, y un tema muy interesante que es la migración y cómo esto impacta, ya que, bueno, José Manuel Valenzuela Arce, justo como se encuentra en Tijuana, él tiene contacto justamente con esta cultura mexicoamericana y es uno de los autores más importantes de estos estudios. Y bueno, vamos a ver. Rosana Reguillo, bueno, ya lo comentó Samuel, pero les recuerdo, es reconocida por ser una investigadora, socióloga y comunicóloga que nació en Guadalajara y es o era, no encontré muy bien si ya se jubiló, pero creo que ya se jubiló. Era profesora Trabajando, pero como profesora jubilada. Ajá. ah, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en el ITESO. Y bueno, ha participado también como profesora en muchísimas universidades alrededor del mundo. Su investigación pues justamente llama la atención para varios investigadores en todo el mundo y es una de las representantes más importantes de nuestro país en el mundo académico. Justamente, bueno, sus líneas de investigación son juventudes urbanas y culturas juveniles, comunicación, medios y subjetividad, miedo, violencia y espacio público, movimientos sociales y política cultural, narrativas mediáticas y poder. Algo que pues es muy importante es que justamente Rosana Reguillo fue una de las investigadoras, de las primeras investigadoras que se dio cuenta que los jóvenes no habían sido estudiados o que se estudiaban, pero se estudiaban bajo un sesgo de cómo eran las Sí, juventudes, sobre todo las juventudes en México. Y se pensaba que estas juventudes no tenían una agencia o que no participaban activamente dentro de la sociedad mexicana, cuando en realidad es que los jóvenes estaban participando, se estaban expresando en los espacios públicos y se estaban apropiando justamente de espacios donde habitan. Esto, pues, en el momento en el que ella lo propuso, pues fue completamente trascendental y también fue cuestionado, obviamente, pero justamente ella, uno em, de los puntos más destacados es que justamente ella integra tanto la sociología como la antropología, la comunicación y los estudios culturales. Entonces, esto justamente nos da como eh, una de las investigadoras que tiene más conocimiento, pero que también sabe integrar todas estas disciplinas, así como lo hemos visto durante 2 semestres, que la comunicación, pues tiene que utilizar elementos de otras disciplinas que están en constante conversación y justamente ella tiene un enfoque crítico que aplica no nada más en México, sino en toda Latinoamérica.
Es muy interesante porque justamente aquí yo encontré que propone trabajar con metodologías cualitativas creativas como análisis de narrativas, cartografías sociales y estudios de caso desde la experiencia. Y revisando su obra, pues nos damos cuenta de que ella completamente se mete al campo de investigación, no tiene miedo a justamente convivir con estos fenómenos que está explorando y nos habla desde su propia voz cómo se están viviendo estos fenómenos sociales en México. Y obviamente no es una experiencia o no es una crónica completamente propia, sino que también tiene elementos justo de las juventudes, entonces hace como justo este enfoque 360 grados de cómo se ve por parte de la investigación, pero también desde los actores que son parte de este fenómeno. Bueno, tiene muchas obras, pero las más importantes y las que podemos destacar son justamente Los jóvenes en México, sujetos sociales y políticas públicas, que, bueno, fue una de estas obras pioneras en mostrar a los jóvenes no como problemas sociales, como este sesgo que se tenía de justamente las juventudes no son desinteresadas o no tienen una participación activa en la sociedad, sino como sujetos de agencia política y cultural que producen sentido y movilizaciones. Justo en este libro, ella analiza fenómenos como el narcotráfico y las pandillas desde las lógicas de las culturas juveniles. Esto también sabemos que se ha estudiado mucho el fenómeno del narcotráfico desde una mirada política, una mirada también desde las instituciones, pero ella propuso verlo también en cómo las juventudes estaban percibiendo este fenómeno, si estaba sucediendo algo a raíz de convivir con este fenómeno en los espacios en los que habitan, y esto fue completamente novedoso para la academia. Después está Crónica de un desencuentro, la construcción de la autoridad como un problema político, que justamente es un estudio sobre la exclusión del otro, esta otredad, desde la comunicación y la cultura con enfoques en discursos públicos y medios. También están Horizontes Fragmentados, Comunicación, Cultura y Pospolítica en 2005 y En la calle otra vez, la revuelta juvenil en el mundo árabe. Ok, y bueno, como les adelanté un poquito al inicio, los conceptos claves de esta investigadora son justamente la juventud como un constructo social, no simplemente como una edad en la cual es una transición entre, bueno, para convertirse en un ciudadano como tal, sino una edad, una etapa de la vida en la cual justamente convives con la sociedad, te estás dando cuenta de lo que está pasando a tu alrededor, te apropias del espacio y esto va a marcar justo cómo te vas a desarrollar como ciudadano, son tus primeros años como ciudadano en este país. También el espacio urbano como territorio simbólico, que las ciudades no solamente son espacios físicos, sino también donde se expresan resistencias, desigualdades y justamente donde las culturas juveniles se pueden expresar y también pueden entrar en disputa porque hay ciertas culturas que contradicen a otras o que no comparten las mismas identidades. Entonces, justamente plantear a las culturas juveniles como un espacio, no, como sí, justo como culturas que se desarrollan en espacios que convergen y que están en constante transformación en un país. La cartografía del miedo, eh, que Reguillo dice que el miedo no es solo una emoción individual, sino un sentimiento que se comparte colectivamente, especialmente en contextos de violencia y criminalidad. Bueno, esto se ve en su obra. Ella describe que desarrollarse bueno, ella desarrolla su investigación en un momento en el que México justamente está atravesada por la violencia y justamente qué está sucediendo con estos sentimientos de miedo y este, de
de transformación también. ¿Qué estamos haciendo con este miedo? ¿Cómo se están modificando las formas de vivir, las formas de apropiarse del espacio, las juventudes, cómo están conviviendo y cómo se están desarrollando con estos sentimientos colectivos? También es importante la narcocultura. Ella también ha hecho estudios sobre narcocultura y justamente es ver el narcotráfico no nada más como un, un fenómeno económico o político, sino también un espacio donde se desarrollan sentidos, donde hay estéticas y mitologías de la vida cotidiana, como lo hemos visto con el surgimiento de estas expresiones artísticas de los narcocorridos. También es muy importante cómo esta cultura que va de la mano con el miedo también tiene su contraparte, tiene este sentido también de aspiración y cómo esto está impactando a las juventudes. Y bueno, comunicación como práctica política, también cómo se construyen representaciones, subjetividades y exclusiones desde la comunicación como una práctica cultural y política. Y bueno, dentro de los muchos aportes que ha tenido Rosana Reguillo, podemos ver que este, bueno, su obra sobre juventudes en contextos urbanos y violentos ha sido pionera en mostrar justo que los jóvenes son sujetos que pueden producir sentidos y movilizaciones, que no nada más existen y no tienen un impacto dentro de su sociedad o que están, como lo dije, desinteresados, sino que están, están desarrollando sus identidades. Rosana Reguillo los ve como un momento clave justo para entender cómo se va a desarrollar el país a raíz de cómo están conviviendo las juventudes con todos estos fenómenos que les están rodeando, también como la normalización de la violencia, el consumo de la violencia desde los medios de comunicación. Son temas muy importantes para ella. Y también, pues, el narcotráfico y las pandillas, no nada más ver a estos grupos de narcotraficantes que están retratados en los medios de comunicación, sino también cómo se pueden crear grupos dentro de sus propias comunidades, dentro del propio territorio, que quizás no están siendo retratadas por la comunicación, pero existen y están moldeando la forma en la cual los jóvenes están conviviendo con su entorno. Y la teoría del miedo y el espacio público, justo las cartografías del miedo, como el miedo opera con dispositivos de control en contextos urbanos violentos en Latinoamérica. Este, justo cómo la violencia también va moldeando cómo nos desarrollamos en nuestro propio país, cómo no ver la violencia justo como un fenómeno que existe y que no tiene repercusiones para cada individuo o cada comunidad, sino que convivimos con él, va moldeando de cierta manera nuestros comportamientos, nuestro desarrollo como ciudadanos. Y bueno, es justamente lo que me parece muy importante de rescatar de Rosana Reguillo es que ella toma un momento, bueno, hace sus investigaciones justo en un momento álgido de la violencia, en los periodos donde comienza a verse un poco más esta guerra contra el narcotráfico en nuestro país y no lo ha dejado, ha seguido investigando y son temas que le siguen importando y que creo que están cobrando relevancia justo en este momento, porque estamos conviviendo, como ella lo dice, estamos conviviendo con la violencia y se está eh, reproduciendo en los medios de comunicación y estamos conviviendo con ella en todo momento. Luego pasamos a José Manuel eh, Valenzuela Arce, quien, bueno, un sociólogo, investigador y profesor originario del norte del país, ha desarrollado su carrera en el Colegio de la Frontera Norte, que es una de las escuelas también más importantes a nivel nacional y donde se han desarrollado más los estudios sobre migración, porque, bueno, claro, el territorio lo permite. Y como podemos ver con Rosana Reguillo,
ella lo desarrolla justamente desde Guadalajara. Bueno, José Manuel Valenzuela Arce lo desarrolla desde la frontera en México y Estados Unidos, que es un enfoque también muy importante, que quizás a menudo damos por sentado que conocemos cómo se está desarrollando esta cultura juvenil, y que sabemos los temas que están en el debate, pero José Manuel Valenzuela nos dice que no, que existe una cultura completamente diferente en la frontera, que los jóvenes no podemos clasificarlos como con una cultura estadounidense o con una cultura mexicana, sino que es un híbrido que se está desarrollando justamente por la cercanía. Y también ha sido uno de los principales impulsores de redes de investigación de comunicación y cultura en América Latina. Esto es muy importante, hace mucha labor colaborativa, tiene muchos libros con muchos académicos latinoamericanos. Y bueno, como vamos a ver, justo en sus líneas de investigación convergen temas que igual le interesan a Rosana Reguillo, pero me parece importante recordar que son enfoques diferentes porque el territorio que se está estudiando no es el mismo, a pesar de que se desarrolla en el mismo país. Juventudes fronterizas, culturas populares y resistencia, violencia, narcotráfico y cultura, frontera y subjetividad, educación y políticas culturales. Esos son como los principales. Y impulsando líneas de investigación interinstitucionales en América Latina. Esto quiere decir que, bueno, es muy importante la colaboración, no solamente entre académicos, sino con las escuelas de comunicación y de sociología alrededor de América Latina, porque, de nuevo, los temas juventud, educación, comunicación y cultura em, a lo largo de estos temas que le interesan, que son la violencia, el narcotráfico, la cultura, cómo se desarrollan, cómo los jóvenes también tienen estos espacios de resistencia con la forma en la cual están conviviendo en sus territorios. Y bueno, un enfoque pedagógico y crítico, proponiendo que se transformen los modos de investigar e intervenir desde el compromiso con lo social. Esto me parece que también lo hace Rosana Reguillo, justamente retratar las realidades que se están viviendo en nuestro país y cómo la academia puede ayudar a comprender y quizás en algún punto a modificar em, los problemas que están existiendo en nuestras sociedades, no verlos como algo que solamente estamos estudiando desde la academia, sino realmente pensar que las investigaciones que se desarrollan en las instituciones pueden tener una repercusión social. Y bueno, dentro de las obras más importantes, van a ver que justamente está aquí, él sí completamente pone los temas en los títulos, que son narcotráfico, cultura y sociedad en el norte de México, que justamente fue pionera en el análisis de la narcocultura y cómo esto influía en la vida social, sobre todo de los jóvenes, pero en específico en la frontera norte. Sed del Mal, de 2013, que es sobre feminicidio, redes criminales y violencias, justamente cómo impacta esta violencia a las mujeres y cómo es que se está conviviendo con la violencia a tal grado que, bueno, suceden estos feminicidios a lo largo de todo el territorio. Cultura y migración en la frontera, que, bueno, un estudio de cómo se transforma la cultura y cómo se convive en este híbrido entre México y Estados Unidos, que, bueno, también recordemos que el territorio donde estudia José Manuel Valenzuela en Tijuana suele considerarse como un espacio solamente de paso por muchas personas, ya que quieren migrar a Estados Unidos, pero estas no todas las personas lo logran, luego se establecen y me parece interesante que justo estos temas se estaban poniendo en los 2010, pero en este momento justo con las caravanas migrantes, bueno, podemos explorar aún más qué está sucediendo con esta cultura, ya que ahora también no solamente es la cultura
mexicana y la cultura estadounidense las que están en diálogo y también podemos pensar que en resistencia, sino que ahora también tenemos Colombia, Venezuela, Ecuador, muchísimos países que están pasando justo en este territorio y que también se están estableciendo. Y bueno, esta es una de las obras más recientes que tienen, que es Corridos Tumbados en 2023, que justamente estudia este género musical y las repercusiones para la sociedad mexicana. Algo que también es importante es que por lo que, por lo que vi de sus obras es que también tiene un enfoque de cómo las juventudes de las mujeres en México se están desarrollando y cómo están conviviendo con estos fenómenos tanto de violencia como de narcotráfico. Creo que desde la academia se ve a veces como un poco con esta mirada de que únicamente los hombres jóvenes son quienes están en contacto con la violencia o con el narcotráfico, pero también las mujeres están completamente em, pues conviviendo con el mismo fenómeno y justamente José Manuel Valenzuela nos dice que también las mujeres pueden ser fanáticas de los corridos tumbados y también pueden formar parte de esta narcocultura. Y bueno, conceptos clave, la frontera como categoría cultural, no nada más una frontera como un límite geográfico, como les decía, como un lugar de paso, sino también un lugar donde se mezclan las culturas, donde se crean una, una subcultura. Entonces, justamente lo que hace este investigador es rescatar este fenómeno y estudiar qué elementos se están rescatando de cada una para crear una nueva cultura. La narcocultura y la economía moral del crimen, cómo se configuran estas subculturas y cómo alcanzan este reconocimiento y este prestigio en justamente estas industrias con las cuales estamos conviviendo, la industria del entretenimiento, cómo se apropia de este fenómeno, cómo se distribuye. La migración como una experiencia cultural, no únicamente como una experiencia eh, de cambiar de espacios físicos, sino realmente de qué sucede con esta reconfiguración de las narrativas, las prácticas culturales, sobre todo en México y en Estados Unidos, pero también lo que está sucediendo en este momento con los otros países que están decidiendo migrar a través de México. Culturas juveniles, de nuevo, como este gusto por la música como el narcocorrido, el rap, también ha hecho estudios sobre el punk, cómo son formas de resistencia y de expresión de los jóvenes y no únicamente como un, una manera en la cual se entretienen, sino realmente cómo se encuentran estas identidades de los jóvenes. Y la violencia estructural y la simbolización del dolor, cómo se normalizan justamente las violencias que existen. También la migración, hasta cierto sentido, la considera como una violencia, ya que es un desplazamiento forzado que se está viviendo a causa de la violencia que se vive en muchos países. Entonces, cómo esta violencia está completamente en contacto en la manera en la cual estamos conviviendo con los espacios públicos. Y bueno, creo que también es importante destacar que no se centra nada más en la música, sino que también estudia los tatuajes, la ropa, las formas artísticas como el graffiti. Entonces es uno de esos autores que no se centra nada más como en un objeto de estudio. Y bueno, en conjunto podemos ver que ambos investigadores hacen una crítica a lo que se está viviendo en Latinoamérica, lo que estamos normalizando y que dejamos de cuestionarnos. Y desde el papel justamente de los medios para crear esta normalización, tanto de la violencia como de la migración, estos fenómenos que han sucedido durante muchísimos años, pero que en este momento estamos completamente
ignorando porque ya estamos acostumbrados. Entonces, justo como desde el papel de la comunicación, estas investigaciones pues pueden tener una repercusión en la sociedad. Y bueno, recordar que justamente el joven como productor de cultura, no solo como receptor, como lo hemos visto con otros autores, no somos, bueno, la audiencia en este momento no es nada más un simple grupo que está completamente enajenado, sino que está recibiendo y a su vez está reinterpretando estas producciones. Y bueno, ¿qué está haciendo con esto que está recibiendo? En este sentido, bueno, como tiene José Manuel Valenzuela el, con los narcocorridos, justamente cómo se están recibiendo y qué está sucediendo a través de esta normalización y esta promoción también de la cultura. También el papel del espacio urbano, fronterizo y periférico como un lugar donde se negocian significados culturales y existe un terreno de disputa política, que no es únicamente un espacio donde conviven pacíficamente, sino que también puede existir también este rechazo por una cultura o también adoptar ciertos espacios, ciertas características de una cultura para crear una subcultura. Y bueno, ambos autores tienen un pensamiento que pues es ético, reconocen que las sociedades están atravesadas por un momento histórico que está lleno de violencia y no por ello están criminalizando a los jóvenes. Eso también es importante porque desde la academia a veces se cae como en este sesgo de, es que no están viendo, o también desde los medios de comunicación, estos reportajes que quizás hemos visto de que los jóvenes no están viendo el momento en el que se encuentra su país y consumen narcocorridos porque es lo que está de moda o porque están enajenados, sino que realmente pues está existiendo algo que está fomentando eh, y está promocionando estas formas culturales. Y no les puse el libro de Rosana, se me pasó, pero tiene un libro que se llama, es su más famoso y Rosana, Rosana Reguillo, el de Necro. Máquina. Sí lo pusiste, está en una diapositiva anterior. Ah, sí, les puse la fotito, pero no lo puse como, bueno, la descripción, pero justo Necromáquina, se llama Cuando morir no es suficiente. Y bueno, este libro bueno, ha sido discutido y justamente tiene un trabajo de muchísima investigación que también ella se desplazó físicamente a estos espacios donde estaban sucediendo como estos asesinatos en la ciudad y justamente ella lo que hace es retratar cómo se vive la violencia, no nada más como una respuesta a lo que está sucediendo como en la política, sino cómo esto está afectando la ciudad y cómo las personas están recibiendo esta información de la violencia, las personas que mueren en las calles y ya bueno, también y también en el ITESO, esto se me pasó también, ella coordinó el proyecto de laboratorio de innovación tecnológica y de estudios interdisciplinarios aplicados, que se llama el Signalab, que justo como ella lo hace en sus propias investigaciones, es estudiar de manera interdisciplinaria volúmenes de datos y usan a veces metodología de la psicología, de la antropología y de la comunicación. Entonces, bueno, han logrado muchísimas colaboraciones también con Artículo 19, con Carmen Aristegui. Entonces, es justamente hacer investigación que tenga repercusión en la sociedad y que sea accesible para todo el público, que el público se pueda informar a través de la investigación que se está realizando. Y bueno, eso es todo. Perfecto, gracias, Fátima. Pues
Pues a ver, miren, es importante identificar esto. Si se dan cuenta, ya en esta segunda generación, para empezar, ambos, muchos otros, pero especialmente ellos dos, Rosana Reguillo y José Manuel Valenzuela Arce, no se identifican con el campo de la comunicación. Ojo con lo que estoy diciendo. Rosana Reguillo sí trabajaba en un departamento de comunicación y estudios socioculturales en el ITESO, pero aún así ella no se siente cómoda y no se identifica con la comunicación, por eso se siente más cercana a los antropólogos, a los sociólogos, y en el caso de José Manuel Valenzuela Arce, él sí se define como sociólogo. Él es sociólogo de formación, estudió el doctorado en el Colegio de México en sociología. Y es muy interesante esto. Otra vez, piensen en el caso de los pioneros. Jesús Martín Barbero, filósofo. Néstor García Canclini, filósofo. De los dos, Néstor García Canclini se sentía más próximo a la antropología y se declaraba antropólogo. Jesús Martín Barbero, básicamente como filósofo, él es el único que más se declaraba abiertamente como un filósofo de la comunicación. Por lo tanto, de los cuatro que hemos visto hasta ahora, Jesús Martín Barbero es el único que realmente reivindica hablar de comunicación. Ya García Canclini ya no lo toca abiertamente, no es un tema que le interese, que le preocupe. Rosana Reguillo tampoco, aunque habla de medios, habla de cultura, ya lo dijimos, como lo expuso muy bien Fátima. Y no se diga José Manuel Valenzuela Arce, también habla de medios, habla de cultura, de todo, pero no se refieren, no aportan, no construyen teoría de la comunicación. Eso es muy interesante y reniegan de la comunicación. Se sienten más cercanos a disciplinas más fuertes como la antropología o la sociología o los estudios culturales. Y si se dan cuenta, a pesar de esas diferencias, ambas generaciones se asumen como críticos. Esto es muy importante. Yo se lo recordé siempre. Los estudios culturales de origen británico son críticos. ¿Qué quiere decir? Como lo hemos visto en varias sesiones, tienen una idea de la sociedad marxista, es decir, donde hay una lucha de ricos y pobres, donde hay grupos de poder que buscan imponerse, solo que los estudios culturales tienen la ventaja de, además de partir de ese esquema teórico, agregan la variable cultural para hablar de agencia, de contestación, de reivindicación, de protesta, de consumo, de negociación, de hermenéutica, de gozo estético, de apropiación, de recepción, o sea, se usan muchas categorías. Pero sí identifiquen esto, es muy interesante. A ellos el campo de la comunicación les queda chiquito. ¿Por qué es muy chiquito el campo de la comunicación? La mirada de la comunicación es así. Cuando uno se queda solo en la comunicación, en el campo de la comunicación, es así muy chiquitito. Por esto estos autores que tienen una vocación más amplia, más curiosidad, más deseo de abarcar temas, necesariamente desbordan las fronteras disciplinarias de la comunicación. Y por eso estos autores tienen un discurso elaborado más brillante que muchos autores que solo se quedan en el campo de la comunicación. Por ejemplo, pienso también en algunos colegas, aquí que está Fátima de la UAM Xochimilco. Varios de los colegas, digamos, que más aportes han hecho en la UAM Xochimilco, saben que están en la comunicación, pero no se dicen a sí mismos comunicadores. Algunos se ven más como filósofos o como expertos en estética o en otras áreas, pero no necesariamente, o sociólogos, pero no se identifican como comunicadores porque les queda chiquito el campo por sus múltiples limitaciones. Es más joven el campo, es más reciente, pero interesante ver que en estas dos generaciones, y ya con esto cerramos, hay una visión de la cultura muy parecida. ¿Se acuerdan cuál es la visión de la cultura de los estudios críticos culturales? ¿Alguien la puede recordar? El concepto de cultura en los estudios críticos culturales, ¿cuál es? Que no es el de los antropólogos como sistema de vida o como concepción de la vida, sino como producción de significados, ¿no? O producción de sentidos específicos en prácticas concretas. Si la práctica es la música, en los corridos tumbados, si la práctica es tatuarse, si la práctica es ir a un concierto, si la práctica es elaborar una obra artística, ellos ya no hablan de la cultura como el antropólogo, digamos, como sentido global de la vida o sistema de la vida que abarca un grupo en su totalidad, sino solo de pequeños fragmentos, ¿no? De cosas muy concretas, muy...
fenómenos específicos, empíricamente. Por eso Rosana Reguillo y José Manuel Valenzuela Arce estudian objetos de estudio concretos. Ya no hacen filosofía como lo hicieron García Canclini y Martín Barbero, que hablaban más globalmente, ¿no? Ellos ya hacen trabajo más empírico, muy concreto, aunque sí tienen desarrollo de categorías. Y estuvo muy bien como lo expusiste, Fátima. ¿Tienen alguna pregunta o comentario sobre estos dos autores, Reguillo y Valenzuela? Ambos tienen más de 20 o 30 libros y cientos de artículos que pueden revisar. Ahí les puse yo algunos en el Brightspace. Bueno, muchas gracias. Vamos a apurarnos para darle 20 minutitos a Laura Marley.